Buenas tardes para todos. Vaya para vender caru, vaya para pedirme mi, pedirme ponante pa. Pero y me pone a profesor. Y pona. Y ahí tengo la ya pensa mima ya jao hina de que lunes a martes de mañana de las envías hina las sesiones de clase. Upear hina que pe última actividad hoy a plataforma pe de 7 sesión 7 8 y 9. De la fecha de hoy, de la fecha del lunes y de la fecha del martes. Martes, imagina de la ñandere en Viapo y Paja. Ha upea upete en Viapo y Paja ya presentada hina ya ñembo catupirita hina pea con módulo hina ya explicata con. Si hay pota pe entende pona pete imba. Hay pota entende pona Peteimba es de que ñande a repetir ñande la ñande módulo hina oñe centra oñe enfatizar lo que es la redacción escrita y la expresión oral upea hina. Entonces la redacción yande ya redacta cuara ya expresa cuara upea hina oñe centra. Es por eso de que nuestro módulo es eminentemente de producción ya sea individual y ya sea grupal. El ensayo, por sobre todas las cosas, tiene que ser un trabajo individual. Ya algunos ya de adoy. No, la ensayo tiene que ser un argumento, una argumentación en forma individual, una justificación o una negación en forma individual a la upea. La ensayo upea. Da de la ella popariela en el ensayo ella aclaración a algunos compañeros, a algunos gente y catuprimia y napea cotembia pope. Entonces, un mi alumno cuera por A o B motivo, o hasa sube la tiempo, oye trabajo y en internet, por cuestiones de trabajo, doy catuiva o jupila y trabajo. Desde la sesión 1 hasta ahora, lunes yarecota peti, clase recuperatorio, un mi alumno recua inconveniente con la presentación de su trabajo. Orecoa inconveniente las envías poñe presentante sharecota pendendive petei clase sincrónica. Va a decir clase sincrónica. Ya participata o Pepe ya interactuata docente alumno docente. Sincrónicamente ya participata la ñan de clase per día lunes la oía con inconveniente. Entonces, te mismo de cuera. Mamaba o iba. Orecoa inconveniente la y tarea pendo y catuiva o jupiterando ya poiboi. Entonces, lunes una clase sincrónica y catuiva ya interactúa entre docente y alumno docente. Ja upepe ya recuperata upe clase o pues tareando y catuiva que ña presenta. Va a Yeshupe. A esa la ya la mañana la clase B no hay ningún problema entonces. Muy buena, profesor. Muy Problema, buena, bro. profesor. Se recupera ese TDI que me que estudia pueda jupir por culpa de la plataforma. Anda y A por y presentar por. ese trabajo, pero me que estudia jupir. Bueno. Cuando y tiempo llevo ando y catoiro de jupi cuando día entre coeno entonces lunes ya recuperata upea entonces ya huerecota upea oportunidad y cato ya recupera upea ya hoy PM siempre se arecota toda la buena predisposición de ayudar al alumno jape ahí y cato pe moilan barete en día y cato ya cacua juntos pape porque se copende y aguante ahí trabajador, soy un padre de familia también, tengo mis actividades. De repente ya eresco inconvenientes, entonces coñeño putón va a mantener ahí que tus aguas se ñan en barete de oñón divepa. Va a ver eso de
más ya, profesor, no sé, por lo menos agradecerte de Inde. Y por pepa peja la se pantalla hina. Y Mojara, una consulta, y lo que presentamos los trabajos, no nos conectamos entonces, profe. No, ya no, de código inconveniente na peña conectamos ahí, pero hoy también envía pona. ¿Dónde va? Hoy también envía pona. Ve ahí nañamos Juan huevo, vaya pilla pona, hina se saca pona yande. Yande ko anga ya pota de ti breve presentación de lo que es la tarea final, porque yande ko anga ya apunta imagina al famoso examen final ya eso es presentación final, porque yande la yande clase ya la yande módulo ya desarrollada en forma procesual en forma de proceso y es totalmente de elaboración. Ñande ya redacta ñande ña moñe va ere porque ñande ña boca tu pea con módulo pe la redacción pe a la expresión pe umia pe la ñe boca tu pirita ya hoy ojalá hoy me algo me imaginaba o ale ñande pea con módulo ya desarrollada ya nei allá pota ñande ti pequeña presentación uperica toda una ya comentar pero Cuando le conté a mi marido y a mis hijos que iba a seguir... Hola, mi nombre es Andrea Vergara y les voy a hablar sobre la metodología de intervención, la simulación. En esta actividad, él o los participantes se enfrentan a retos similares a los que hacen día a día. En la simulación podemos identificar... Hola, mi nombre es Andrea Vergara y les voy a hablar sobre la metodología de... Ahí potape bellezareco por peaco video ya presentada es upeica toda una seña comenta porque va a ser una de las bases del trabajo que nosotros vamos a realizar en la parte final. Me para atento y la gente fuera. Sí, profe. El tema. Peicoteno ya retrocede o ya repetí que todavía ya 2 veces y nega todo ya recobe mayor conocimiento a puta de Hawái de ella de putu un vela ya saco. Intervención, la simulación. En esta actividad, él o los participantes se enfrentan a retos similares a los que hacen día a día. En la simulación podemos identificar todas las características de la realidad, reglas definidas, actitud competitiva, posibilidad de equivocarse, motivación y tensión. Mientras que en una situación real existen sanciones y puede llegar a costar la pérdida de trabajo, en la situación simulada, por el contrario, las personas que se equivocan reciben el estímulo para intentarlo otra vez. Es a partir del error y de la experiencia que las oportunidades de aprendizaje son mayores. Durante la intervención se ponen en práctica las habilidades técnicas y personales, ya que el proceso es semejante al de la vida cotidiana. Posiblemente la persona actuará dentro de su modelo patrón de toma de decisiones, y a partir de los resultados alcanzados se podrá planificar acciones que la superen. Estas vivencias han de contribuir a un mejor desempeño en una situación real. Además, le permitirá tomar conciencia de necesidades de cambio de comportamiento y actitudes individuales. Las simulaciones no pueden ofrecer una experiencia real, pero ofrecen lo más parecido a la misma y generan motivación gracias a su carácter participativo e interactivo y a los factores competitivos que producen altos niveles de compromiso. La simulación tiene como beneficio su bajo costo y rápida aplicación, desarrollo de habilidades personales y conocimiento de negocio, motivación y participación activa y un alto nivel de compromiso. La simulación es un método de aprendizaje efectivo, de rápida planificación y ejecución que nos permite tener resultados en corto tiempo. Anímate a aplicar este método. Gracias por tu atención. Neymar copa voy a tratar a él de video ya observaba pues.
Bien, profe, ahí está explicando que mediante la simulación comenta que es un método factible de aprendizaje Ah, el tema. importante en la vida cotidiana. Ah, el tema, Gina. Simulación, upágina de repetir método de aprendizaje, Gina, y ande y catua, ya poa veí, Gina, ñañembo catupure vejamueja, yareco vejamue mayor conocimiento y por sobre todas las cosas, mayor seguridad. Y la simulación, Y sí, comenta perdón. y la simulación es, Comenta, sí, sí, ¿y en dónde? comenta que mediante la simulación podemos equivocarnos y aprender también. Es una opción de, no específicamente equivocarnos, ¿verdad? Pero nos da la opción de hacer mal para aprender Muy bien. en comparación a lo que es la vida cotidiana real, que en realidad tenemos que ya ser, no sé, hacer bien las cosas. Sí. Bueno, la simulación es una herramienta que se utiliza muchísimo en la carrera de Derecho. No y meiri epe puruma ape llevarle más será es otro módulo vejina. Esta coanaco peaco módulo veñeñeja ata y puru peaco herramienta. La simulación es una herramienta que se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Porque es un método de aprendizaje, es un método para adquirir conocimiento, para adquirir práctica y por sobre todas las cosas para adquirir seguridad. Seguridad. Jala simulación go la guaraní oye ñemojaanga. Así como se hace la simulación en castellano, ABI, oye, ya, po ahí la guaraní M. A guaraní M, la simulación, oye, ñemojaanga, que es lo que ustedes van a hacer entre ustedes, o en grupo de A2, o de A3, o de A4, inclusive de A5, vamos a ir viendo cómo están nuestros indicadores, cómo está definido, lo que vamos a hacer. Ñandeye yapota por trabajo final PPTI mojanga. Y ahí vamos a estar aplicando nuestros conocimientos jurídicos, la ñandeye arecoa. Peñemojanga en la simulación o ñandeye eso becuera ahí pe castellano ñebeta a veces ya eso becuera dramatización teatro jamás ya eso becuera. Pero el teatro tiene una característica. La dramatización tiene una característica, pero es algo similar. A la ñemojanga, la guaraní me ahina yei puruta o mi característica oye purua la dramatización ve o mi característica oye purua la teatro ve yei puruta ñande la ñemojanga va peao valeta ñande y cato amaisha ñamojanga algunos temas jurídicos, algunos casos jurídicos oye presentañan de vejina la gente cuera. La pepa na ira pe por la simulación en otros módulos. Na ira pa pe por la simulación otro módulo. Da per presentar para pensar pedir caso como un teatro, una demanda, una defensa, así por ejemplo en un juzgado. Y te va a ya puede ver ningún otro módulo. Lo que yo recuerdo, profe, que ya hicimos fue un debate. Pero bueno, la debate es otra cosa también, tiene también sus características, donde se discute un tema, ¿verdad? Y donde hay un moderador y donde hay uno que participa como panelista, por decirle. A ver, pero peañan de Yiyapota petiñemos a Anca Yiyapota de un caso o de un tema jurídico, por decirlo, un caso jurídico, por ejemplo, puede decir.
Coacoina generalmente la simulación, o por ejemplo, ñande como abogado, generalmente ya, poma la ñande cliente cueran. Ñañe mongueta más en pea oicota jina, pea o por andutan de vejina. Entonces ñande ya simula imagina la alto oicota vagina. Auperie jina a la uperioñe presentada jina uperioñe presentada jina la juicio oral. Pero donde la de cliente bella es preparar, imagina sube con un acto de simulación, con una herramienta de simulación y que tu jamás ani ojo putum te pone presentar juicio oral. Entonces es una herramienta que se utiliza muchísimo en el área de derecho. Ñande la ñande cliente be ñañeja ana ñamboca tu pe simulando lo que va a ocurrir. Pesa y de la juez, pesa y de la fiscal, haceja esta pesa ñañanza yami, eres supe. Entonces, UPP ya orecoma mayor seguridad porque ya tiene un panorama el cliente de lo que va a suceder. Entonces, actos de simulación o práctica, a ella más o menos ya entendemos la oicota de una petit juicio oral, ya no sorprende, ve y más veje tan baje. Aupeo pitañan de cargo, veñan de como abogado, ya simulado la oicota y catojan, esa la de cliente, oreco seguridad, hay catu pirujina pe juicio oral oico ve y catojan, esa de ya se ganancioso, victorioso, la de trabajo ya desarrollar. Más o menos para entender, Gina. Por mi parte, sí, estoy entendiendo, profe. Por lo otro, compañero, ¿dónde lo participáis? No, para ir raro hacer estado en la clase, pero ¿dónde lo ñea? Ustedes a lo mejor en la clase ñea y no vayan a dejen sus celulares y ya te llegó un mensaje. Profesor Shena Jaila, antes de patrón de Jaila de explicar y sino que casi internet o sea entrecortado paja o parte los hindú o parte no nos hindú entonces hagan hindú con esta grabación pejan upepe hagan profesor cualquier consulta ya por cada grupo pemante. Dai, pues por no para la grabación ya pues que todo ese ya recope oportunidad ya hindú llegó y na pega con grabación ya recoge. Y en el transcurso de la carrera, ustedes necesariamente y siempre van a ir haciendo simulación. La ñemojanga bella potente hoy bejoanga petit módulo de asignaturas profesionales bella topado ve a la profesora ya porque hace peango a la simulación, peango a la ñemojanga profesor Juan Aleren y ya puedo ya coñande bella o aleta más pm ya perecota petit cuenta o aleta me la ñande ya aprende a cuál. Ney, ya hasta la ñande envía poname, ya hasta la ñande envía poname. Ñande UPP. Ñemojanga simulación. Tembiapo atypegua. Más boleta ñande peape oñejina omoñeta ñande castellano poña pues más pa moñe cuañande. Ore cuajina la herramienta suficiente porque sabe antes porque algunos y teléfono bien medio esa cunda y fácil para El trabajo consiste en llevar a cabo la simulación de una situación que pueda acontecer en la vida real y en donde pueda estar involucrado el abogado o la abogada, cumpliendo su rol y en relación con otros individuos en situación de algún tipo de conflicto. Ñande yapota peti simulación ñande como abogado ñande envía pojape, ya sea abogado o abogada, ahorita la cliente en una situación de conflicto desde un punto de vista judicial, ya es desde un punto de vista jurídico.
Upepe ñande yaipuruana ñande conocimiento jurídico la ña mbokatupyry aguejahao hína umi término jurídico kukueha aguememe ensayora 15 pepe ipurúkuri upépe ha ápe ikatujey peipuru omia hína ha peikumby ñande omia pe moñe'ẽ hag̃ua hendapete. Bueno, péako tembiapo ñande jejapóta hína péa ha'étamahína la trabajo o tarea final péa ñande rembiapo pahátamahína péa jaopátama. Kote día ña presentata PM ha kote pe ñepytã mba'apo. Viernes, sábado, domingo mba'apóta ha lunes mba'apóta ha martes oñepresentárã ha upépe opála ñande módulo. Entonces se dan cuenta ustedes que este módulo es eminentemente de elaboración. Daipóri ape jarra aguejaguapy jale'e ha jastudia ha ñamemorizada mba'eve. No, ape ñamba'aponte ára ha jaredactante ára ha ñamoñe'ẽnte ára. Ha la ñande rembiapopaharã ñande jareko la ñande indicador kuéra. Mba'e la jarekóta en cuenta hína la kotembiapo jejapóta ove. Mba'e la primero ite jejapóta. Jajapo aty de 3 a 5 integrantes. Pe ñemongetárã ha performa un grupo de 3 a 5 integrantes. De 3 a 5 ajapo aty che irũndive amohãnga hag̃ua mba'e ikatúva oiko pe ámbito jurídico pe he'i ñande. Entonces ajapóta peteĩ ñemohãnga ikatúva oiko pe ámbito jurídico pe lehíta mba'épala ikatúva oiko. Mokõiháme oĩ la ñande indicador he'i amohenda porã kuarapokuéra he'i. Entonces ahí nos dice que nuestro ñemohãnga tiene que tener una secuencia lógica. Oñeentendé'arã la ñane rembiapo. Ambohyapu porã ñe'ẽnguéra he'i. Mba'e he'iséupa pronuncio o pronunciación adecuada en guaraní. Che la amoñe'ẽta hekopete upépe hína ñeñembokatupyry hína en la expresión oral. Upéi heñande hesakã amombe'úva téra ha'éva. Tiene que tener una claridad en la pronunciación de nuestras palabras. Hesakã porãra y claro porãra la ñande expresión, la ñande pronunciación. Aiporu porã pe ñe'ẽnguéra he'i. Uso apropiado de término. Ndaha'éi la amoinguéte a cualquier término, cualquier ñe'ẽ oimehaperei ha ndorekói sentido la ha'éva hína. Entonces se debe utilizar correctamente las palabras. Aiporu porã ñe'ẽnguéra. Ha upe he'i otro. Añe'ẽ kysýime he'i. Añe'ẽ kusýime he'i. Entonces se vea que hablo con fluidez. Y para que uno pueda hablar con fluidez, oñensayara y katuhaguaicha omoñe'ẽ hekopete. Y que tenga una fluidez en cuanto está. ¿Quieren preguntar algo? Porque escucho a alguien que habla. Uperieje iñandeve. Akinini hapytu'u hendapete. Distribución de pausa y silencio ndaha'éi la amoñe'ẽnte apépe ha ndorekói sentido la ha'éva porque añe'ẽ de corrido. Upéi katu he'i ñande añe'ẽ ahendu hag̃uáicha he'i. Entonces añe'ẽ ahendu hag̃uáicha. Tono de voz adecuado. Entonces añe'ẽ oñehendu porã hag̃uáicha. Upéi he'i añe'ẽ añeteroguáicha ñemohẽrakua, que tiene que hablar con naturalidad oñemongetárã ha oñe'ẽrã. Upéi he'i ñande
Aguerecoñe hay porúa area, ¿verdad? Hay porúa era. Vocabulario adecuado. Uperiye yande. Realizo un montaje sencillo relacionado al tema. Ese es el montaje sencillo. Se ya a preparar para PTI escenario, PTI lugar. Utilizo vestimenta acorde con el rol del personaje. La abogada gorecuá, traje y corbata para abogada toye vestida escopete como una abogada. Tahashi no toye vestida tahashisha. A delincuente no toye vestida delincuente. La simulación debe ser grabada en un video donde cada personaje tenga una participación mínima de 2 minutos. Entonces, cada personaje mínimamente a 2 minutos. El video debe ser publicado en YouTube y copiar el enlace de la plataforma para el acceso. Entonces, si hay potape entender, PAPTI te envía solamente elaboraban. Lo único que falta de parte de usted es voluntad y querer hacer. Apeginanda y por hina pelear, 50 páginas de un código, hina apeñe punta perecopeti examen uperie. Nahani, ape perecuana predisposición, peñe mongueta entre compañeros, pe formarla a ti de 2 a 3 personas. Jape pelegí la penetemara, jape monta la pende pende trabajo, pella por la pende montaje y gato amaisa pella por la pende enviapo. Pella por tape montaje y gato amaisa para presentar la pende ñemojanga. Hola, profe, ¿qué tal? Va Sí. pa. Y por antes. Sí, o sea, al hacer el video, cada uno tiene que estar vestido del atuendo que al personaje que representa, entonces, ¿verdad? Y utilizo vestimenta acorde con el rol del personaje. Claro, genial, profesor. Sí. Otra cosa las desea PM ahí de que va cote ya se ha presentado PM peguerecota viernes, sábado, domingo, lunes peguerecota pe ya pojangua, inclusive martes perecota pe ya popajangua pe acotembiapo, 5 días perecope ya popajangua co acotembiapo. Entonces, va el aye ya por añande ko angawi, ñañe puruña conformada ñande grupo ra, haya escala ñande temara, ñañe puruña montala ñande ñemoja anca, hañamba apo. Upreña ya firmata ya grabata peti video be. Haya jupita en el canal de YouTube y solamente el enlace a upea el añandere enviapo o pacueo. Dai por imba de y difícil por escrito nada. Pejaita pende más enante la pejaita. Upea oye eso es libreto y eso es la castellano vejina upea. Upea pende más enante perecota. Este es mi parte, PH la parte, PH esta pean de ereta, pean de pechan de autobata, upea ina peente más peñe boca tu perita. No se va a presentar un trabajo escrito, solamente se va a presentar en Ñemojanga como un montaje atendiendo a todos los indicadores que yo le estaba presentando y esos indicadores upea hoy en la plataforma. ¿Alguna aclaración con relación a este trabajo que vamos a presentar? De mi parte, ninguno, profe. Todo muy claro. Muchas gracias. Gracias a usted. Usted ya donde entiende por nada, algunos no entendieron y hasta se puto y mi llama saca a la gente y no muera ahí. Se entiende, profesor. Muy bien. Sí, profe. Ahora mismo, por ejemplo, estamos ya armando nuestro grupo los grupos de WhatsApp que tenemos para ir formando ya los grupos. Y por los ahí, compañeros, algunos. Sí. Profe, antes de que termine su clase, yo le quería hacer una consulta. Sí. No sé si le puedo llamar porque es algo respecto a la materia. A ver, de manera ese. Viste que cuando ustedes están cursando era Guaraní 2. Sí. Ahora vamos a tener el final. Yo, por ejemplo, tengo casi total de puntos. Pero el problema mío es, por ejemplo, casi total de puntos. Sí. ¿Y cuál es tu problema?
No te escucha, Ale. Hablan de Pues lo corto, parece. Él quiere preguntar si dice que va a tener Hola. Guaraní 1, profesor. Ahora recién va a tener Guaraní 1 él. pues yo donde Bueno, usted. ñemo esta parte académica ya año gatuta se pega con tembia poñan de ya cua año gatupata sin de año esta la Guaraní 1 Jao Pau la Guaraní 1 donde solicitamos de pedir examen de regularización. Jao PPC directamente ya muy mandé pega con nota. Ese con la parte académica hace ya cota mala de proceso o ita mala plataforma. No. Hola, profe. Sí. ¿Te escucha? Sí. Entonces, este último final yo hago nomás con mis compañeros y alzo después, ¿verdad? Que alce ya, no tiene que alzar todo ya para que yo tenga todo como elementos para ser guanao pería y puta pería ande mami. Dale, genial, profe. Muchas gracias, muy amable. No hay problema. Sí, profe. Sí. Pero, profe, porque yo estoy totalmente estamos en la misma situación también con Alejandro. Entonces, ahora lo mismo. Y de la parte académica, ellos me van a estar pasando mío lo que están habilitados. Acuerdan voy a hasta hoy se hace arecota la pende proceso. Se año un gatuta o pea. A la Guaraní uno ya me envaríe y catón ese ya y puru pea con proceso pere cuaco con abu. Por suerte me decía, vaya también me da la Guaraní uno acá No sé si es mi internet normal que se escucha un poco malo. Se escucha. Yo también, compañero. A mí también se me está entrecortando así, compañeros. Entonces parece que el internet, profe. Sí. La peña pregunta la Guaraní 1. Mañana empezamos con usted, profe, en turno doble. Por eso. Bueno, pues hoy fácil te ve llegar tú porque se haré con la vende proceso. O parí la Guaraní 1, PNP solicitar la parte académica, ¿ve? PNP cuenta, no ia habilitado a la orden de Jamás o Erecota PTI puntaje, trabajo práctico al examen parcial. A la pende final se año gatuta la pende proceso. Pereco Pariela, Guaraní 1, entonces ya no tan tema, pero eso ustedes tienen que solicitar en la parte académica a UPRS directamente a Monota, sin problema, Genial, profe, muy amable, muchísimas gracias. Vale, profe, gracias. Oye, tema con no puede ayer yo topa ayer dándose. Profesor. Sí. Sí, profe. Profesor, yo le puse que tenéis consulta. No sé por ahí que se les internet no entender por ahí en forma de grupo, pero en forma presencial a profesor. O sea, que era un guatía en forma presencial hoy un día y porque se fue profesor porque se fue profesor para me vengo encarnación bueno se puse en ella pone de tía, de suegra, de suegro, ella de atre. Sin problema, weá. Oye, tema, profesor, gracias. Y que tú ella por la menos y como a llegar la mire con mi anima la menos antes pico ahí mimi. Estaba nani. No, o sea, mi estoro dale coyo de profesor. La musatina pues ya tiene. No. Bueno, nada, me hago ya busca mi ama. Sin problema. Pensé que tú ella por esa, ¿cómo es tu nombre la de Pané? Bueno, el tema técnico es. Bueno, el tema. Ya pues yo la tembia po ya página copiaré con eno sábado, domingo, lunes a martes pe y que te enseña a presentar en de tarea final. Hay que tú ve por ando grupo de WhatsApp ahí, sin problema pe ya de grupo de WhatsApp ahí. Pero el grupo de oye, tema profesor, hablando de la pasión o
grupo de A3 o de A5 penitas, pero la filmación, el video se tiene que publicar en forma individual. La plataforma ya calificada en forma individual, porque la calificación no va a ser grupal, va a ser individual. Nei Anguirucuera, ya pitana upecha y la oye utaramoa. Nei Guajara. Bueno, al tema. Hasta mañana.